La cámara del Consejo Galáctico se alzaba vasta e indiferente, una catedral de piedra pulida y silencioso juicio, líneas de delegados alienígenas, se extendían a través de los tiers curvos. Su mirada colectiva se centró en el centro del podio donde la súplica desesperada acababa de concluir. El representante de la especie amenazada, una figura frágil envuelta en una tela ceremonial hecha jirones, temblaba esperando el veredicto, una larga pausa seguida, puntuada solo por el suave zumbido de los sistemas ambientales del Consejo. Los consejeros intercambiaron miradas ilegibles detrás de sus diversas máscaras y visores, algunos susurraron, permanecieron esculturales. Entonces la voz del cónsul Threx rompió el silencio, su tono carente de simpatía, su cuerpo alargado envuelto en túnicas que brillaban como vidrio oscuro, se inclinó ligeramente hacia adelante como si sopesara el destino de los que estaban debajo de él con curiosidad distante. Este asunto cae más allá de la jurisdicción del Consejo, la especie en cuestión no tiene cabida dentro de esta Cámara. Algunas cabezas asintieron en solemne acuerdo como si la extinción de una raza entera no fuera más que un inconveniente administrativo. Otro representante consular, adornado con elaboradas túnicas metálicas grabadas con tenues circuitos, se inclinó hacia adelante, su pálido rostro parecido a una máscara no traicionó emoción alguna, salvo por el ligero movimiento de sus mandíbulas, mientras hablaba. Si no son capaces de defender sus fronteras, entonces, tal vez el sector se beneficiaría de una reorganización. La naturaleza aborrece la debilidad. Ondas de aprobación resonaron en la asamblea desde la parte trasera de la cámara. El canciller humano John Carlo Banks permaneció sentado, sus manos entrelazadas ante él, profundas líneas talladas en su rostro severo. Sus ojos oscuros reflejaban el frío resplandor de las luces de la cámara, ilegibles, pero pesados. Su rostro no traicionó ninguna emoción inmediata, aunque sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras observaba los procedimientos. Su sida se movió inquieto detrás de él, cuando la risa de un delegado se hizo una fracción demasiado fuerte. El canciller finalmente se levantó. Su movimiento fue pausado, deliberado. La cámara del Consejo se calmó mientras toda la atención se desplazaba hacia él. Caminó hacia el podio central, sus pasos medidos pero firmes, el eco de sus botas resonando contra la piedra fría. El Consejo Galáctico afirmó que parece representar la unidad y el orden. El canciller comenzó su voz tranquila, pero con un filo que raspó contra el aire. Indiferente, pero cuando una raza se encuentra al borde de la aniquilación, no ofreces nada más que indiferencia y justificaciones huecas. Un murmullo se extendió por la cámara. Threx se enderezó en su asiento, sus ojos se entrecerraron. Esto no es nuestra preocupación. Threx entonó, su destino estaba sellado. En el momento en que fallaron, la mirada del canciller se agudizó. No hicieron lo que el cónsul aseguró, la protección de aquellos con más armas. La tensión se espesó. El canciller recorrió con la mirada la asamblea. La humanidad no será cómplice de esto. Su voz bajó, pero pareció hacerse más pesada. No veremos arder otra civilización mientras permanecemos inactivos, encadenados por la burocracia. Una onda de inquietud recorrió la cámara. Emití el voto de la humanidad en contra de la decisión de este consejo, el canciller declaró. Varios delegados intercambiaron miradas de asombro. Uno se levantó para objetar, pero el canciller continuó silenciando la protesta con nada más que el peso de su mirada. Y a partir de este momento nos retiramos de la deliberación. Si eliges en acción, esa es tu carga para soportar. Bajó del podio, el eco de su partida llenando el silencio que siguió detrás de él. Sus sida intercambiaron miradas apresuradas. Uno se inclinó. Señor, ¿desea reunirse con el consejo en privado? No, el canciller respondió con los ojos fijos al frente. Convoque al almirante ruso. Haremos esto nosotros mismos. Los sida asintieron y se alejaron. Sus pasos se aceleraron mientras salían de la cámara. El canciller se detuvo a la salida mirando hacia atrás. Una vez que los cónsules y sus semejantes se sentaron congelados en la incertidumbre, algunos bajaron la mirada, otros sostuvieron la suya en silencioso desafío. Déjalos mirar, pensó. Las puertas selladas detrás de él con un silbido resuelto. La cámara privada a bordo del sector humano de la estación zumbaba suavemente, la débil resonancia de motores distantes vibrando a través de los pisos de acero pulido. El canciller John Carlo Banks estaba de espaldas a la habitación con los ojos fijos en ellas. Estrellas se dispersaron más allá de la amplia ventana. No se giró cuando la puerta se abrió. Los pasos detrás de él eran medidos pero decididos. 3 hombres entraron, cada uno vestido con los uniformes oscuros de la defensa de la Tierra Unida. Las insignias en sus mangas marcaban su rango, lo suficientemente alto para hablar libremente, pero no lo suficientemente alto para cuestionar la orden del canciller. Siéntense, Banks ordenó en voz baja. Podía escuchar el susurro de la tela mientras obedecían. Solo entonces giró su mirada aguda pero firme. ¿Has visto la reacción del consejo? Su tono era plano, pero el peso detrás de él presionaba contra el aire. No podemos esperar ayuda de ellos. El comodoro Ellis, el mayor del trío, se inclinó ligeramente hacia adelante. Su rostro arrugado por años de servicio llevaba el peso de innumerables campañas, y una leve cicatriz trazaba su mandíbula desapareciendo debajo del cuello alto de su uniforme. Sus ojos agudos, pero cansados, no delataban nada más que concentración. ¿Sabías que esto sucedería, señor? El consejo no se moverá a menos que la amenaza aterrice en su puerta. Los ojos de Banks se entrecerraron y para entonces millones ya estarán muertos. El silencio llenó la cámara. La verdad
Asentándose en el espacio entre ellos después de un momento Banks cruzó sus manos detrás de su espalda. Intervendremos silenciosamente. Necesito que alguien lidere la flota. Ellis exhaló por la nariz lanzando una breve mirada al hombre sentado a su derecha. Solo hay un nombre que encaja. La mirada de Banks siguió la suya. A través de la mesa estaba sentado el almirante Nathan Russo, su expresión impasible. El bajo brillo de la consola se reflejó débilmente en las líneas grabadas en su rostro curtido. Supongo que no hay necesidad de ceremonia, dijo Russo. Su voz tenía el borde áspero de un hombre que había abandonado hace mucho la pretensión. Banks se permitió un ligero asentimiento. Ninguno. Ellis se movió en su asiento. Necesitarás una flota y autorización. Tienes ambas, respondió Banks. Su tono no dejaba lugar a dudas. Caminó alrededor de la mesa agachándose en el asiento vacío a la cabeza. Esto no es una campaña, es protección, operaciones defensivas. Solamente su mirada se fijó en Russo. Intervenimos donde comienza la matanza, y la detenemos sin provocaciones. Russo asintió una vez entendiendo el matiz debajo de las palabras. Interceptamos, protegemos a los civiles, y los obligamos a negociar. Nada más correcto. Los dedos de Banks golpearon contra el apoyabrazos. Quiero una flota especial pequeña, pero capaz. La coalición no puede percibir esto como una agresión, pero necesitamos suficiente fuerza para hacerlos reconsiderar. Ellis se aclaró la garganta. Tendré una lista de naves disponibles preparada por hora. Russo lo miró de reojo. Que sean 20 minutos. El comodoro arqueó las cejas, pero asintió levantándose suavemente de su silla. El oficial restante lo siguió ofreciendo un saludo silencioso antes de que ambos se fueran, dejando a Russo y Banks solos en la cámara tenuemente iluminada por un largo rato. Ninguno habló. Las estrellas continuaron su vigilancia indiferente. Finalmente Banks se inclinó hacia adelante apoyando los codos en la mesa. Su mirada se suavizó por un breve momento, como si recordara una historia no dicha. Necesitarás hombres que entiendan la moderación. Nathan, no puedo permitir que esto se convierta en una guerra abierta. Nos has sacado del borde antes. Hazlo de nuevo. Los ojos de Russo se suavizaron por primera vez esa noche. Sé a quién traer. Banks permitió que el más leve destello de confianza pasara entre ellos. Toma el Toro West, trabaja como tu buque insignia. Está estacionada en dique seco, pero sus tripulaciones listas. Russo se puso de pie, su silla rascaba ligeramente el suelo. Partiremos antes de que el consejo termine de discutir. Banks exhaló lentamente asintiendo. Tráelos a casa, Nathan. Traeré de vuelta a quien pueda. Russo se fue sin ceremonia. Los miembros de la tripulación se alinearon en las pasarelas en observación silenciosa, sus miradas fijas en los barcos que partían. Muchos de ellos habían servido antes bajo el mando de Russo y, aunque no se intercambiaron palabras, su saludo se sintió en la quietud del hangar. Incluso los que se quedaron atrás entendieron que lo que les esperaba dejaría su marca en cada alma a bordo. Dentro del puente. Russo observó las pantallas parpadear mientras los barcos cercanos respondían a las órdenes de partida silenciosas de la flota a su alrededor. La tripulación operaba con precisión navegando la Bulwark hacia el espacio abierto. El barco era delgado pero estaba bien armado. Su casco mostraba las débiles cicatrices de enfrentamientos pasados, cada uno marcando una lección aprendida, un precio pagado. El segundo al mando de Russo, el comandante Holden, se acercó desde la terminal de comunicaciones. Su cabello corto y la forma rígida en que se comportaba hablaban de años de despliegues en primera línea. Un hombre que trataba cada orden como absoluta. Señor, las otras naves están formando 4 corbetas, 2 fragatas y un transportador de suministros seleccionados para un despliegue rápido y adaptabilidad. Estarán en formación completa en 1 hora. Los ojos de Russo permanecieron fijos en la ventana gráfica. Las estrellas frente a él se desplazaron perezosamente mientras la flota se alineaba en posición. Bueno, mantengamos el funcionamiento silencioso hasta que rompamos el marcador exterior. Holden vaciló. ¿Y si atacan antes de que lleguemos? La mirada de Russo no vaciló. Entonces los separaremos hasta que se detengan. Holden asintió brevemente, desapareciendo en las profundidades de la nave para transmitir las órdenes. Solo una vez más. Russo cruzó las manos detrás de la espalda y observó cómo el vacío se tragaba el agujero del toro que llevaba el silencioso desafío de la humanidad a la oscuridad. La transición del hiperespacio fue perfecta. Pero en el momento en que el toro de la UE emergió al espacio real, el puente cayó en una silenciosa quietud. El almirante Nathan Russo se paró en el centro de la cubierta de mando con los brazos cruzados, ojos entrecerrados mientras la pantalla delantera desenredaba la escena ante ellos. Dios los ayude, murmuró el comandante Holden en voz baja, acercándose al lado de Russo. El sector se extendía en ruinas humeantes. La colonia más grande, una vez marcada por hábitats orbitales en expansión, era poco más que restos fragmentados flotando perezosamente sobre un planeta chamuscado. Los incendios parpadeaban en la superficie oscura debajo, pequeñas chispas de vida aferrándose desesperadamente después de la devastación. Destellos de luz a lo lejos cerca de los bordes del sistema indicaban que las masacres todavía estaban en marcha. En medio de los restos a la deriva, naves civiles escoradas en ángulos extraños, algunas con secciones enteras cortadas, botes salvavidas, todavía aferrados a las esclusas de aire, sin ser tocados por la misericordia que buscaban. Escanea el campo de escombros más cercano, ordenó Russo con su voz cortando el espeso silencio. Escaneando ahora el sensor. El oficial respondió líneas
De datos se arrastraron por la pantalla picos de radiación múltiples firmas de naves, algunas civiles, pero la mayoría son militares. Diseño de la coalición. La mandíbula de Russo se tensó, respiró lentamente asintiendo. Una vez abierto un canal transmitió en todas las frecuencias de emergencia, una breve pausa seguida por el leve zumbido de los sistemas de la nave. Canal abierto. Señor, este es el almirante Nathan Russo de la Flota de Defensa de la Tierra Unida. Russo, comenzó su voz inquebrantable a todas las fuerzas de la coalición en este sector. Retírense inmediatamente. Las operaciones humanitarias están en marcha. Cualquier otra agresión contra las poblaciones civiles será respondida con silencio de fuerza, le respondió Holden. Se inclinó hacia él. No escucharán. La mirada de Russo permaneció fija en la pantalla. La tripulación del puente intercambió miradas nerviosas, mientras los segundos pasaban lentamente. Señor, el oficial de comunicaciones interrumpió el silencio. Interceptó la transmisión trans de las fuerzas de la coalición. Solo audio, reproduzcalo. Estática. Llenó el canal antes de que una voz ronca lo cortara. Estás desperdiciando tu aliento, almirante. Estas colonias estaban muertas en el momento en que se interpusieron en nuestro camino. Puedes elegir entre las cenizas si quieres, pero no encontrarás sobrevivientes. Holden se movió claramente listo para responder, pero Russo levantó una mano silenciándolo. Esto no es una negociación. Russo respondió de manera uniforme. Si te niegas a retirarte, te eliminaremos de una forma u otra. La línea se cortó. Holden dejó escapar un suspiro lento. Ordena que los golpeemos con fuerza. El almirante Holden presionó su tono, agudizando un mensaje: no los detendrá ahora, no. La mirada de Russo se detuvo en los destellos distantes de destrucción. No se trata de detenerlos, respondió. Voz baja, se trata de asegurarse de que no olviden que estuvimos aquí. Los ojos de Russo se entrecerraron mientras observaba otro destello, ondulación a lo largo de la atmósfera del planeta, otro ataque orbital. Interceptar esas cañoneras, ordenó Russo. Apunten a la fragata más cercana, concentren el fuego en sus motores, pero dejen los cascos intactos, dejen a los sobrevivientes a la deriva y observen. La Bulwark se estremeció cuando los primeros cañones de riel se encendieron. El resto de la flota siguió su ejemplo, alejándose hacia las naves dispersas de la coalición como una manada de lobos que se acercan. La mirada de Russo se detuvo en la pantalla por un momento más antes de girarse hacia la tripulación. Envíen equipos de búsqueda y rescate una vez que el sector esté seguro, dijo. Vayan civiles fuera de esas colonias. Mantendremos la posición hasta que cada uno esté a salvo. El asentimiento de Holden fue agudo. Entendido, almirante. Las primeras rondas de fuego estallaron desde el Bulwark, cañones brillantes contra el vacío del espacio. Mientras se desarrollaba la batalla, los pensamientos de Russo se desviaron hacia las cámaras del Consejo, que habían dejado atrás sus palabras vacías y votos huecos. Podían debatir la moralidad. La humanidad tomaría medidas. El silencio del sector no duró. Al tercer día, los informes comenzaron a filtrarse a través del relé de comunicaciones de la West Bulwarks: ataques aislados, plataformas mineras destripadas, transportes de refugiados emboscados en trayectorias de salida. La coalición no se había retirado, se estaban reposicionando. El almirante Nathan Russo estaba de pie en el centro del puente con los brazos cruzados mientras observaba la pantalla táctica parpadear con datos entrantes. El mapa holográfico curvo delineaba la vasta extensión del sector salpicado por los tenues destellos de las colonias supervivientes y los restos fracturados que orbitaban los mundos exteriores. Ahora esos destellos se desvanecían uno por uno. Nos están poniendo a prueba. El comandante Holden murmuró a su lado frunciendo el ceño mientras sus ojos tracan el patrón de desapariciones, eligiendo cualquier cosa que se aleje demasiado de nuestra cobertura. La mirada de Russo se endureció. No están poniendo a prueba, Holden, nos están advirtiendo. La tripulación del puente intercambió miradas tranquilas. Las tácticas de la coalición habían cambiado durante la noche, y no había duda de por qué la presencia humana había alterado el frágil equilibrio de poder, y ahora la respuesta estaba llegando. Señor, el oficial del sensor llamó desde su estación. Las ondas de largo alcance detectaron un movimiento de flota M a lo largo del cinturón exterior. 26 naves de clase de escolta pesada triplican nuestros números en crecimiento. Firmas de energía adicionales sugieren naves capitales a remolque. Están avanzando en la ruta comercial. Juno. Holden exhaló bruscamente. Esa es una respuesta. Flota, vienen por nosotros. Russo enderezó su voz baja pero firme. ¿Cuánto tiempo hasta que alcancen la distancia de ataque? 16 horas a su velocidad actual. Recuerden, todas las patrullas reúnan a la flota en Point Epsilon. Russo ordenó alejarse de la pantalla. Si quieren expulsarnos tendrán que pasar por todo lo que tenemos. Holden vaciló. Señor, esa flota nos supera en número 3-1. La expresión de Russo no cambió. Entonces los hacemos sangrar por cada centímetro. La emboscada llegó poco después de que la flota se reagrupara. El Bulwark se desplazó silenciosamente a lo largo del plano orbital de la luna más grande de Juno. Sus sistemas de armas se enfriaron a su alrededor. Las corbetas y fragatas restantes mantuvieron formaciones cerradas, motores al mínimo rendimiento. La flota estaba en silencio esperando. Russo estaba de pie en la plataforma de observación, ojos fijos en el vacío más allá. En algún lugar ahí afuera, las naves de la coalición se estaban acercando. Señor, la voz de Holden se filtró a través de los escáneres de comunicaciones captando distorsiones en el borde del campo de asteroides. Se están moviendo en
Formación ruso asintió mantenga la posición vendrán a nosotros en el minuto estirado cada uno más pesado que el anterior cuando las naves de la coalición finalmente emergieron, lo hicieron en oleadas calculadas la formación líder avanzó flanqueada por interceptores más pequeños que flotaban como buitres alrededor de los cruceros más grandes la mirada de ruso, se entrecerró están tratando de expulsarnos desplieguen los señuelos Holden, transmitió la orden y momentos después, 3 cargueros de suministros modificados se separaron de la formación, sus firmas de motor se dispararon mientras se dirigían al espacio abierto, no durarían mucho, pero no lo necesitaban, las naves de la coalición ajustaron el curso de inmediato, sus interceptores se adelantaron, esperen, murmuró Russo al ver la pantalla táctica, los interceptores aceleraron, ampliando la distancia entre ellos y la flota principal, ahora llena, quemen todas las naves, participen en mi señal, los motores de los bulwarks rugieron a la vida, sus cañones delanteros iluminaron la oscuridad mientras escupían corrientes de tungsteno a las naves entrantes, el interceptor líder estalló en pedazos, rompiéndose en fragmentos fundidos que se dispersaron por la formación, la segunda nave se inclinó con fuerza para evitar los escombros, pero no antes de perder parte de su ala de estribor en la explosión en cascada detrás de ella, las fragatas de la coalición se dispersaron luchando por recalibrar bajo el asalto inesperado. La flota siguió, las corbetas se abrieron paso entre las fragatas de la coalición, lanzando ataques de precisión a los motores y vallas de armas, las fragatas los costados desatados golpearon los escudos hasta que parpadearon y colapsaron. Los ojos de Russo nunca dejaron la pantalla. Apunten a sus naves de apoyo, la logística. La voz de Holden se cortó. Señor, transmisión entrante. Nave de mando de la coalición. El labio de Russo se curvó levemente. Póngalo a través de la estática. Llenó el canal antes de que una voz áspera se abriera paso. Su interferencia pone en peligro la estabilidad de este sector. Almirante, con un empate, perdonaremos sus naves restantes. Russo se acercó al panel de control. No estamos aquí para negociar términos con carniceros. Retire sus fuerzas o quemaremos todos los buques de guerra que envíe. Silencio, luego el canal se cortó. Holden exhaló. Están redoblando la apuesta. La expresión de Russo no cambió. Bueno, nosotros también. La batalla se extendió durante el ciclo nocturno. Los refuerzos de la coalición llegaron, pero también lo hicieron más naves usadas. Ataques quirúrgicos silenciosos desmantelados. Cadenas de suministro. Los puestos de avanzada de radar se quemaron en repentinas ráfagas de fuego que iluminaron los bordes fríos del sector. Al quinto día, la coalición comenzó a fracturarse. Las naves abandonadas se despegaron del conflicto sin disparar un tiro. Aquellos que permaneció luchando más duro pero las grietas se estaban extendiendo en el puente del bulwark Holden, se paró al lado de Russo mirando como otro crucero de la coalición se alejaba a la deriva oscuro sus motores destripados por el fuego de torpedos se están rompiendo. Holden dijo en voz baja, Russo asintió pero no lo suficiente. El agarre de Russo en la consola se apretó. Soltar ahora solo retrasaría lo inevitable. Había visto suficientes sectores abandonados para saber que la vacilación era solo otra forma de rendición. Dio un paso adelante, su mirada pesada mientras se dirigía a la tripulación. Mantenemos la presión, esto no termina hasta que no les quede nada por lo que luchar. Los hombros de Holden se hundieron levemente pero no dijo nada a la tripulación. A su alrededor se movió con eficiencia mecánica sin vítores. Sin alivio entendieron que esto no era la victoria, todavía no. Las estrellas afuera continuaban ardiendo frías e indiferentes a la guerra que se desarrollaba debajo de ellos. La oscuridad del campo de asteroides F se extendía interminablemente ante la flota, un cementerio de estaciones destrozadas y escombros, a la deriva ocultos entre los riscos de roca fracturada. El bulwark de la UE y sus fragatas de escolta acechaban sus motores funcionando fríos para evitar ser detectados. Almirante Nathan Russo se paró al borde del puente con los brazos entrelazados a la espalda mirando el mapa táctico parpadear con débiles firmas de la sonda de vigilancia de las patrullas de la coalición que regresaba. El comandante Holden informó que su voz se usó como si hablar más alto traicionara su posición. Hizo ping una señal de una de sus naves de comando, canal encriptado, frecuencia ajustada. Los ojos de Russo se entrecerraron. Conéctalo, quiero escucharlo. Holden transmitió la orden y en unos momentos la transmisión cobró vida a través de los parlantes del puente. El audio era granulado, pero las voces tenían un peso que trascendía la distorsión. Desperdiciando recursos, los planetas están quemados y el cinturón de asteroides está desnudo. El orador hizo una pausa, su voz teñida de frustración. Prometiste saqueo, no venganza, pero esto no es más que matanza. Otra voz más fría y más dura respondió, esas colonias nos desafiaron, su sufrimiento es el mensaje. Russo intercambió una mirada con Holden, su expresión se endureció. Los recursos nunca estuvieron allí. La primera voz gruñó, lo sabías desde el principio, esta era una persona. El silencio siguió, y luego la transmisión se cortó abruptamente por un largo momento. Nadie en el puente habló. Señor Holden, finalmente rompió el silencio, que no era solo una distracción táctica. Admitieron que esto nunca fue sobre territorio. Russo exhaló lentamente. Prepare la grabación para su transmisión.
Asegúrese de que llegue a todas las frecuencias de la coalición. Holden vaciló. Frunció el ceño. Se lo estás transmitiendo directamente a Wong. Eso nos pone en mayor riesgo. ¿Riesgo o no? Russo dijo con la mirada fija más allá de la ventana gráfica. Terminamos esto hoy. Cuando la transmisión estalló en el sector, golpeó con la fuerza de un misil en los canales de la coalición. Las voces de sus propios comandantes llenaron la calma haciendo eco en innumerables cubiertas en menos de 3 minutos. La verdad de la guerra se desentrañó cruda e innegable. El puente del Bulwark estaba en silencio mientras la tripulación escuchaba. No siguieron vítores. No hubo vindicación. Los nudillos de Holden se apretaron contra el borde de la consola todo este tiempo. Fue solo odio. Russo piso adelante su voz baja. El odio es el arma más contundente y la más fácil de volver contra sí mismo. Las primeras señales aparecieron casi de inmediato. Los destructores de la coalición se separaron de la formación apagando sus motores y derivando sin rumbo hacia el espacio neutral. Otros mantuvieron su posición, pero dejaron de disparar. Sus comandantes, observando y esperando. Señor, el oficial del sensor informó que estamos viendo desertores múltiples naves abandonando la línea del frente. Después de que terminó la transmisión, una débil comunicación se filtró al canal abierto de una de las fragatas de la coalición vacilante, casi suplicando: detente, esto no es para lo que nos inscribimos. Momentos después los motores de la nave se apagaron a la deriva de la formación. Holden GL miró a Russo, el peso del momento se instaló pesadamente entre ellos. ¿Los perseguimos? Russo negó con la cabeza. No, déjalos irse, no hay gloria en cazar a los desilusionados. Un solo crucero de la coalición permaneció en el sector, motores encendidos, mientras se reposicionaba para bloquear las naves en retirada, sus armas encendidas apuntando a los desertores. La mandíbula de Russo se apretó cuando el crucero de la coalición se movió para interceptar el suyo. Su mano flotó sobre la consola por un respiro más largo de lo necesario. Holden, dispara. La única palabra cortó el puente como una espada sin dejar lugar a dudas. La primera descarga golpeó los propulsores traseros de la nave de la coalición, cortando su propulsión y enviándola a la deriva. En unos momentos sus escoltas restantes se dispersaron. Están huyendo, señor. La voz de Holden tenía una nota de sombría satisfacción. Russo exhaló mirando como las estrellas reclamaban el campo de batalla. Bien, déjenlos correr, ya hemos hecho suficiente aquí. Dio un paso atrás, el peso del mando más pesado que nunca, pero por primera vez sintió que la marea cambiaba, no por la superioridad de las armas, sino por el arma más simple que la humanidad había manejado jamás. La verdad, las secuelas de la transmisión permanecieron en el silencio del puente. Las estrellas más allá de la ventana brillaron indiferentemente, pero la tensión en el aire era palpable. El almirante Nathan estaba de pie con las manos entrelazadas detrás de la espalda, los ojos fijos en la pantalla táctica, mientras nuevos datos se filtraban. Señor, la voz del comandante Holden rompió la quietud. Estamos rastreando múltiples naves de la coalición alterando el curso. 3 cruceros pesados y 2 fragatas se están retirando de líneas del frente sin indicación de que se estén reagrupando. La mirada de Russo permaneció firme. Terminaron de luchar. Holden exhaló silenciosamente. Se está extendiendo, almirante. Estamos captando más señales. Facciones más pequeñas se están alejando. Una de sus naves de apoyo acaba de señalar coordenadas de retirada de emergencia. No son de nuestra incumbencia, respondió Russo, aunque su tono se suavizó un poco. Déjalos correr. La pantalla parpadeó cuando las naves desaparecieron de la cuadrícula, pero no todas. Un denso grupo de firmas hostiles mantuvo su posición más allá del campo de asteroides. Las que permanecieron ardieron más brillantes, formándose en formaciones más apretadas. Holden estudió la lectura táctica FR, coronando. Algunos están reteniendo refuerzos de los sistemas centrales. Están avanzando. Los labios de Russo presionados en una delgada línea. Fanáticos, la coalición no se estaba rompiendo tan limpiamente como esperaba. Algunos comandantes, impulsados por el odio o el miedo a mostrar debilidad, no se estaban retirando. En todo caso, estaban avanzando. Envié una transmisión general. Russo ordenó a todas las naves que se han desconectado o están considerando retirarse. Holden asintió, activando el canal de comunicaciones abierto. El almirante Russo tomó una respirando, acercándose al panel de comunicaciones. Su voz tranquila pero inquebrantable resonó a través de canales abiertos: a aquellos que han elegido dejar atrás esta guerra, mantengan el rumbo. No buscamos más conflictos. Si no pueden apoyarnos, apártense. Dejemos que esto termine aquí. Le hizo una señal a Holden para que cortara la transmisión. Ellos se escucharán, dijo Russo en voz baja, aunque no estaba seguro si la garantía era para Holden o para él mismo. La respuesta llegó horas después, no en palabras, sino en acciones. Uno por uno los convoyes civiles comenzaron a aparecer a lo largo de los marcadores externos del sector, deslizándose a través de corredores previamente disputados sin oposición. Las escoltas de la coalición golpearon y cansaron. Los flanquearon sin disparar un tiro. Señor, estamos recibiendo firmas de carga sin marcar entrantes. Holden no informó identificación, pero coinciden con los buques de suministro de la coalición. Están en vectores de aproximación. Russo levantó una ceja. Escanea suministros humanitarios, raciones de equipo médico y materiales de construcción. Russo asintió lentamente. Reparaciones silenciosas. Están tratando de salvar las apariencias. Holden sonrió. Tomo lo que pueda conseguir a pesar de las pequeñas victorias. Las fuerzas
Centrales de la coalición permanecieron atrincheradas y su formación alrededor de los mundos de la colonia primaria solo se solidificó. No. Están rompiendo la formación. Holden notó sombríamente que no lo harán. Russo respondió, no todos ellos. El tercer día después de que la transmisión trajo la primera deserción abierta, un crucero ligero, el Crown's Edge, cortó las comunicaciones con la nave insignia de la coalición y cruzó al espacio controlado por humanos. Sin provocación, su comandante, un veterano curtido llamado Aaron Voss, transmitió un breve mensaje antes de atracar con el Toro West. Trabajos se están desangrando, dijo el almirante Voss. Durante el informe a puerta cerrada sus ojos llevaban el peso de innumerables batallas. Su liderazgo no lo admitirá, pero la coalición se está desmoronando. Duplicarán, pero no todos lo seguirán. Russo lo miró con atención. ¿Y por qué lo hiciste? Voss se encogió de hombros, su expresión se endureció. No me inscribí para masacrar civiles. Algunos de nosotros no hemos olvidado lo que se supone que es la guerra. La deserción provocó más grietas en la armadura de la coalición. Para el final de la semana, al menos 4 naves adicionales desertaron o se quedaron en silencio negándose a seguir órdenes. Sin embargo, a medida que la coalición se fracturó, los intransigentes restantes se volvieron más agresivos. Los informes de masacres de civiles disminuyeron, pero las escaramuzas a lo largo de las colonias exteriores aumentaron. Pequeñas emboscadas desesperadas y salvajes. Russo observó cómo el conflicto se convertía en algo más pequeño pero no menos peligroso. Ya no se trataba de grandes flotas o ataques estratégicos, se trataba de desgaste. Holden, Russo dijo en voz baja mientras revisaban la última inteligencia, aumenten las patrullas de largo alcance a lo largo de las rutas comerciales. Si no pueden derrotarnos con números, intentarán desangrarnos. Sí, señor. Russo se quedó en la ventana mucho después de que Holden se fuera mirando las estrellas vacías. La coalición se estaba desmoronando, pero la guerra aún no había terminado, pero por primera vez, Russo pudo ver que las grietas se ensanchaban y eso fue suficiente para seguir avanzando. El resplandor distante del último bastión de la coalición brilló. Contra el lienzo negro del espacio desde el puente del Bulwark de los West, el almirante Nathan Russo observó cómo la silueta de la estación aparecía a la vista rodeada de los escombros de escoltas destrozadas y plataformas de defensa paralizadas. Este es su último readout, dijo el comandante Holden de pie a la izquierda de Russo. Los escaneos muestran fortificaciones pesadas, baterías de superficie, plataformas de torpedos y generadores de escudos en todos los sectores principales. Los ojos de Russo se entrecerraron trazando los patrones defensivos que parpadeaban en la pantalla hueca. La estación era una fortaleza, pero se mantenía sola. Las flotas centrales de la coalición se habían ido desertores o desertores, dejando atrás solo a los fanáticos en los que se han atrincherado. Holden continuó con su tono sombrío, saben lo que viene, háganle saber. Russo respondió, desplieguen uniformemente la flota para que parezca dispersa, pero lista para apretar, dejen una brecha estrecha, déjenlos pensar que pueden escapar cuando vengan, la cerraremos detrás de ellos. La tripulación del puente se movió con precisión emitiendo órdenes silenciosas a través de paneles de control parpadeantes. El Bulwark avanzó liderando una cuña de barcos aliados, fragatas, corbetas y coalición desertora. Cruceros, ahora con transpondedores UED, maniobraron en formación formando un nudo alrededor de la estación aislada. Para cuando la red de defensa de la estación estuvo completamente en línea, la trampa ya se había cerrado. La estación de la coalición, transmitiendo, el oficial de comunicaciones informó, señal encriptada pero no demandas, es estática, el cifrado de fondo está alterado. Holden arqueó una ceja, no están pidiendo ayuda, saben que no viene nadie, respondió. Russo dio un paso adelante cruzando los brazos detrás de la espalda, comunícame con su cubierta de mando. Segundos después la pantalla central cobró vida, el rostro distorsionado del comandante Drake llenó la pantalla enmarcada por luces de control parpadeantes. Detrás de él, su rostro soportaba el peso del agotamiento, pero sus ojos ardían con desafío. Este es el almirante Nathan Russo de la Flota de Defensa de la Tierra Unida. Russo comenzó su voz tranquila pero deliberada, su coalición ha caído, las flotas que una vez los defendieron han huido o se han unido a nosotros, ustedes se mantienen solos. El extraterrestre, mirada agudizada, no nos rendiremos si la humanidad cree que puede borrarnos, estás equivocado. Russo no parpadeó, no estoy aquí para borrarte, estoy aquí para terminar esto. Baja tus escudos, apaga tus armas y aseguraremos la seguridad de tus civiles, resiste y nadie se va. El silencio se extendió a través del canal. La mirada alienígena vaciló por un fugaz momento, antes de endurecerse una vez más. Preferiríamos morir aquí que arrodillarnos ante la tierra. La pantalla parpadeó. Holden exhaló bruscamente, la tensión se apoderó del aire. Eso es un no. Russo se enderezó, aprieta el bloqueo, comienza el bombardeo de largo alcance de sus defensas externas, lento y preciso, sin bajas innecesarias. Los cañones de riel de Bulwarks giraron a la vida enviando rondas brillantes a través del vacío. El primer impacto estalló contra el escudo exterior de la estación, ondulantes ráfagas de luz, cayendo en cascada a través de su casco. Uno por uno las torretas de defensa exterior se atenuaron, tragadas por explosiones que parpadearon y murieron en silencio. Están conteniendo el fuego. Holden notó su voz más tranquila, ni siquiera están tomando represalias, ellos saben mejor, respondió Russo. Sus ojos permanecieron fijos en la pantalla, observando cómo la estación lentamente
Se alejaba más hacia el aislamiento, pero cuanto más esperaban más débiles, se volvían mientras el bombardeo continuaba. No llegaban más señales de la estación. El asedio había comenzado y Russo sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que el peso del aislamiento los rompiera. El asedio se había extendido a su segundo día, cuando los primeros temblores de resistencia de la coalición destrozaron los sensores de calma en el bulwark de los UE. Registraron la repentina oleada de firmas de calor que emergían del lado oscuro de la estación que estaban lanzando el comandante Holden. Anunció sus ojos fijos en la pantalla táctica: ataque múltiple a las casas y bombarderos cruceros moviéndose para interceptar. El almirante Nathan Russo no se inmutó, su mirada siguió los triángulos rojos parpadeantes que se dirigían hacia su posición. Déjenlos venir, dijo Russo en voz baja, ordena a todos los barcos a posiciones defensivas, mantengan formaciones apretadas, hazlos sangrar por cada metro. El asalto de la coalición se desarrolló en oleadas escalonadas, casas gritando a través del vacío mientras fragatas y destructores avanzaban detrás de ellos. Las baterías delanteras de los bulwarks rugió a la vida, desgarrando a través de la primera línea de interceptores, pero más pululaban en su lugar. Concentra el fuego en su crucero líder, ordenó Russo, entrecerrando los ojos mientras la nave más grande cerraba la distancia, cortaba su avance. Los cañones de riel de la flota se fijaron en el crucero, brillantes destellos FL estallaron a lo largo de su casco mientras ataques coordinados desgarraban el blindaje. La nave de la coalición se tambaleó ventilando la atmósfera, pero siguió adelante. Están desesperados, murmuró Holden, arrojándonos todo hacia nosotros. Los labios de Russo se tensaron. La desesperación los hace peligrosos, mantente alerta. El choque intensificó la bulwark tejiendo a través de bombardeos de fuego de plasma mientras las fragatas aliadas volaban en círculos y atacaban desde posiciones de flanqueo. Una corbeta se alejó en llamas, destripada por torpedos, pero la línea se mantuvo mientras la coalición presionaba más fuerte. La trampa comenzó a cerrarse. Ahora Russo ordenó que su mano se apretara alrededor del borde de la consola, señale a la flota secundaria flanquearlos desde el campo de escombros. Holden transmitió la orden y momentos después naves UED adicionales emergieron de detrás de los restos que llenó el sector. Las fuerzas de la coalición se extendieron demasiado y quedaron expuestas. Los elementos rodeados cortaron su retirada, obligarlos a ir hacia la estación, dijo Russo con los ojos fijos en los huecos, cada vez más pequeños en su formación. Terminamos esto aquí. El contraataque coordinado empujó a las naves supervivientes de la coalición hacia su fortaleza. Russo dio un paso adelante mientras la estación llenaba la pantalla de visualización. Comandante, prepare equipos de ataque. Russo dijo que abordaríamos esa estación. Holden parpadeó. Señor, sus defensas están fracturadas. Russo interrumpió: atacamos su reactor y terminamos esto. Los equipos de abordaje se lanzaron al amparo de un bombardeo sostenido. Como Russo había anticipado, las defensas de la coalición se derrumbaron bajo presión. Las torretas automatizadas parpadearon y murieron cuando los equipos de ataque atravesaron el casco exterior. Dentro de la estación, los pasillos ardían con luces de emergencia parpadeantes mientras las fuerzas de Russo avanzaban. La cámara Rita se alzaba frente a ellos, pero la resistencia se espesaba cuanto más se acercaban al núcleo. Avanzar, avanzar. Russo ordenó su voz: el frío los vence, no aguantarán. Su predicción resultó ser cierta. Los defensores vacilaron mientras los humanos avanzaban implacablemente. En cuestión de minutos, los hombres de Russo se pararon frente a la terminal de control del reactor. Detonen los mecanismos de seguridad. Russo ordenó el conjunto de detonación. Holden confirmó con una nota de sombría satisfacción en su voz. Russo observó la cuenta regresiva parpadear en la consola. No apartó la mirada mientras el reactor pulsaba, como si le estuviera dando a la estación un último aliento. Hicimos lo que teníamos que hacer, pensó, pero el dolor en su pecho persistía. Esta era la victoria, pero había tenido un costo que ninguno de ellos olvidaría. Cuando los equipos de ataque evacuaron, la estación tembló. Un profundo estruendo sacudió el vacío cuando el reactor se sobrecargó, encendiendo la estructura desde adentro. El bastión final de la coalición estalló en una ráfaga silenciosa de fuego y luz desde el puente del bulwark. Russo observó cómo los escombros se dispersaban en la oscuridad. Las últimas naves de guerra de la coalición rompieron la formación huyendo al hiperespacio. Déjalos ir, Russo dijo suavemente. Holden exhaló. Se acabó, pero Russo no respondió. Sus ojos permanecieron fijos en los restos humeantes, el peso de cada decisión pesada en su pecho. No hubo vítores en el puente, solo silencio. La sala de conferencias a bordo del Bulwark West estaba fría y sin adornos. Una larga mesa se extendía en su centro, flanqueada por escasas sillas que permanecían medio vacías. Un puñado de representantes de la coalición ingresaron lentamente. Sus expresiones demacradas y cicatrices distantes de la última batalla eran evidentes, incluso aquí los uniformes deshilachados, el agotamiento colgando sobre ellos como una capa. El almirante Nathan Russo estaba de pie a la cabecera de la mesa con las manos descansando ligeramente contra la superficie fría sur. Sus ojos siguieron a cada delegado mientras tomaban asiento, notando la vacilación en sus movimientos. No quedaba desafío, solo los restos huecos del liderazgo desgastados por la derrota. El comandante Holden entró último, sellando las puertas de la cámara detrás de él. Tomó su lugar a la derecha de Russo.
Desplegando silenciosamente un bloc de datos para registrar los procedimientos, Russo se aclaró la garganta. Comencemos. El zumbido de los sistemas de la nave llenó el silencio que siguió. Nadie habló. El peso de su fracaso colectivo persistió el aire como si reconocerlo en voz alta se hiciera añicos. El frágil alto el fuego. Russo permitió que la pata se estirara viendo al delegado reunido moverse incómodo. Finalmente uno de los representantes alienígenas, Cónsul Dark, un anciano con rasgos alargados y ojos ámbar hundidos su piel de un gris pálido con crestas sutiles a lo largo de su cuero cabelludo, se inclinó hacia adelante. ¿Qué términos acepta? Almirante Dark, preguntó su voz áspera y afilada con resignación. Russo se enderezó sin demandas. Esto no es una rendición, es un camino a seguir. Un murmullo ondeó por la habitación tranquilo pero palpable. La guerra ha terminado. Russo continuó su tono uniforme pero firme. Sus extremistas lucharon hasta el final y se han ido. Lo que queda de sus flotas está fracturado, pero su gente aún soporta. Nuestro papel aquí es asegurar que continúe. Uno de los representantes más jóvenes, Cónsul Abarn, bajo y fornido, con escamas azules, endurecidas y penetrantes ojos amarillos, entrecerró la mirada. Y a cambio tomas el control de nuestros sistemas. Russo encontró su mirada sin pestañear. No, la humanidad no ocupará sus mundos. Brindaremos protección mientras sus colonias se reconstruyen. Nada más. Nosotros vino a prevenir una tragedia, no a expandir nuestras fronteras. Entiendo tu vacilación, pero nadie necesita desaparecer hoy. La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana, tampoco la paz. La sala quedó en silencio otra vez, salvo por el suave golpeteo de los dedos de Holden contra el panel de datos. Otro delegado, el cónsul Tariq, una figura alta y demacrada con una cresta de espinas rojas opacas que corrían a lo largo de su cabeza y cuello, se movió hacia adelante. Las crestas a lo largo de su frente aumentaron mientras estudiaba. Russo, podrías reclamarlo todo, cada mundo, cada colonia. Nadie aquí podría detenerte. La expresión de Russo se endureció. No es por eso que estamos aquí, Holden. Finalmente habló, su voz más tranquila pero cortando la tensión. Has visto suficiente guerra. Nosotros también. Este sector necesita estabilidad, no más conquista. Varios de los delegados intercambiaron miradas por primera vez. Russo vio algo más allá del cansancio. Esperanza reacia, frágil, pero parpadeante debajo de su cansancio. Redactaremos los términos formales para la reconstrucción. Russo continuó, su voz tranquila pero resuelta. Humanitaria. La ayuda llegará dentro de una semana. Las flotas de patrulla permanecerán hasta que sus propias defensas se restablezcan. Después de eso, el sector se gobierna a sí mismo. Dark cruzó las manos ante él, asintiendo lentamente. Tomará tiempo. Russo inclinó la cabeza. El tiempo es algo que podemos permitirnos dar. No siguió ninguna celebración. No hubo vítores ni apretones de manos. Uno por uno, los delegados se pusieron de pie y salieron de la cámara. Sus pasos pesados mientras desaparecían en los pasillos. Más allá, uno de ellos se detuvo en la puerta y lanzó una última mirada por encima del hombro a Russo antes de desaparecer en el pasillo cuando el último de ellos se había ido. Holden apagó el panel de datos. Miró a Russo. Se sintió tranquilo. Russo exhaló. El peso del mando se apoderó de él una vez más. La victoria no siempre necesita ser ruidosa. Holden, a veces el silencio es lo único que encaja. Holden asintió y salió de la cámara sin decir otra palabra. Russo permaneció a la cabecera de la mesa con la mirada fija en las sillas vacías. La guerra había terminado, pero los ecos de sus consecuencias se extenderían mucho más allá del campo de batalla. Quedaba un deber final. El Consejo necesitaría escuchar lo que se había hecho y lo que se había salvado. La cámara del Consejo Galáctico era tan imponente como Nathan Russo recordaba. Las columnas imponentes enmarcaban el salón circular y los débiles rayos de luz se filtraban desde el alto techo iluminando el piso de piedra pulida. Las filas de asientos elevados ocupados por representantes de innumerables mundos formaban un semicírculo alrededor del podio central. Russo se ajustó el uniforme mientras subía a la plataforma de atraque. El baluarte de la UE se alzaba silenciosamente detrás de él. El canciller John Carlo Banks descendió junto a él. El leve zumbido de los sistemas de la estación era el único sonido entre ellos. Su regreso al Consejo Galáctico se sintió más pesado esta vez. Aunque la guerra había terminado, el peso de sus consecuencias lo siguió. Holden los recibió en la entrada del corredor principal de la estación. El Consejo está esperando, señor. No hubo recepción formal. Banks dijo que no esperaba una. Caminaron en silencio por el largo camino hacia la cámara del Consejo. Los ecos de sus pasos los seguían de cerca. Russo miró a su alrededor a los rostros que se alineaban en las calzadas de la estación. Diplomáticos, oficiales, trabajadores. Todos observaban a los dos hombres pasar con tranquila curiosidad. Cuando llegaron a la cámara, las puertas se abrieron sin ceremonia. El leve zumbido de la conversación se desvaneció cuando los consejeros se giraron para enfrentarlos. Banks tomó la delantera dando un paso al frente del podio mientras Russo se paró medio paso detrás de él. Las miradas del consejero se posaron
Sobre ellos algunos con escepticismo apenas velado, otros con curiosidad, y unos pocos con respeto a regañadientes. Banks juntó las manos detrás de la espalda, y dejó que el silencio se extendiera por un momento más antes de hablar. Miembros del consejo, su voz resonó con una autoridad tranquila. La guerra en el sector exterior ha terminado. Una onda de murmullos apagados pasó por la cámara, pero Banks siguió adelante imperturbable. Intervenimos no para expandir nuestras fronteras, sino para prevenirla. Extinción de una especie atacada por sus propios vecinos. Las facciones extremistas que impulsaron este conflicto ya no existen. Lo que queda de la coalición se encuentra al borde de la supervivencia y la reconstrucción. La mirada de Russo se movió por los rostros del consejo. Miembros. El cónsul Frex del dominio Ravos se sentó rígido, sus ojos plateados se estrecharon debajo de la capucha de su túnica ceremonial. Frente a él, el cónsul Hiran, el felino enviado del sindicato Velar, los miró con una mirada fría e ilegible. Actuaron sin la autorización de este consejo. La voz de THX cortó el aire, afilada como una espada. Tal intervención podría haber encendido un conflicto mayor. La humanidad arriesgó con acento agudo la estabilidad de sectores enteros. Russo dio un paso adelante, su voz serena pero firme. No arriesgar nada habría garantizado la masacre de millones. Elegimos la acción. Un breve silencio siguió antes de que Banks volviera a hablar. Su mirada se fijó en Frex. ¿Te diste la vuelta? No. Lo hicimos, y ahora debido a esa elección esta galaxia está un poco menos fracturada. Los ojos de Jiren se movieron hacia un lado, su cola se curvó perezosamente mientras consideraba la declaración. Algunos de los consejeros se movieron en sus asientos, pero ninguno habló para oponerse a él. Banks exhaló suavemente, dejando que sus siguientes palabras colgaran con un peso deliberado. Esto no fue una demostración de poder, fue una defensa de principios. No reclamamos territorio, no tomamos botín. Las colonias exteriores permanecen bajo su propio gobierno, y nos vamos con nada más que el conocimiento de que otra raza perdura. Russo observó cómo los murmullos se calmaban, reemplazados por una quietud que se sentía más pesada que la desaprobación. Finalmente, Sharon se inclinó hacia adelante apoyando sus manos en el borde del escritorio del consejo. Sus ojos dorados se clavaron en Banks. No hay botín, repitió casi como si estuviera probando las palabras. Solo la sangre que gastaste para preservarlas. La expresión de Banks no cambió. Hay victorias que no se pueden medir por el botín. Consejo Hiron. Tal vez algún día este consejo los reconocerá por lo que son. La cámara se quedó quieta una vez más. Algunos consejeros bajaron la mirada sin querer encontrarse con los ojos de Banks. Otros miraron a Russo y a Banks con sutiles asentimientos de reconocimiento sin esperar una mayor deliberación. Banks se apartó del podio. Su paso era medido y deliberado. Russo siguió sus pasos haciendo eco en sincronía mientras llegaban al corredor exterior. Holden los estaba esperando, datapad en mano. Sus ojos parpadearon hacia Banks. Supongo que no se apresuraron a ofrecer gratitud. Banks permitió un desmayo. Sonrisa burlona. No lo pedí. Russo miró por encima del hombro y echó un último vistazo a la cámara silenciosa. ¿Saben la verdad? Eso es suficiente. Holden se puso a caminar junto a ellos mientras caminaban por el largo camino de regreso al muelle de atraque. Ningún aplauso los siguió, ninguna ceremonia marcó su regreso, pero cuando partieron el peso en el pecho de Russo, se sintió un poco más ligero. Hola de nuevo, me alegro de que hayas llegado tan lejos, espero que hayas disfrutado el video. Recuerda presionar el botón me gusta y el botón suscribirse. Esto es realmente importante para el canal, realmente importante. Y tengo una cosa más para ti, elegí otro video para que lo veas. Solo haz clic en la tarjeta aquí o aquí si quieres la lista de reproducción completa. Nos vemos allí.